Bueno, ahora vamos a hablar de lo que son funciones convexas, pero primero asociarlo un poco con lo que es este resultado sencillo, el primer resultado que dice que en un conjunto finito siempre tenemos un elemento máximo o un elemento mínimo. Este resultado, o sea, básicamente dice de un conjunto finito, por supuesto que hay uno que es más grande que los otros, mayor o igual, y lo mismo con uno con un menor. Entonces siempre podemos encontrar un máximo y un mínimo en un conjunto. Eso sí, aquí nos están diciendo que sea finito. ¿Sí? En cálculo hay un concepto que es de cierta forma análogo. Estamos hablando con conjuntos infinitos, pero en conjuntos infinitos está lo que se llama un conjunto compacto. Y en un conjunto compacto, f siempre alcanza también el máximo y el mínimo, cuando la función es continua. Entonces un conjunto compacto, de cierta forma, viene a traer las propiedades de lo que es un conjunto finito, cuando trabajamos en funciones discretas. Y aquí vamos a trabajar principalmente con R, pero estas definiciones básicas las vamos a ver en Rn. Está Heine Borel, que nos dice, bueno, un conjunto compacto en Rn tiene que ser cerrado y acotado. Es lo mismo que ser cerrado y acotado. Okay, entonces, los conjuntos compactos, en R, por ejemplo, los compactos son solo los intervalos cerrados de la forma A. Eso sería. Solo los compactos tienen esta forma. Son, bueno, uniones de. Ya me faltó mencionar. Puede ser uniones. Son uniones okay. Sí, o sea, un intervalo cerrado y acotado es el conjunto compacto, que es pequeño, pero no necesariamente tiene que estar conectado, podría ser más de un intervalo. Uniones, bueno, tenemos que agregar que son uniones finitas. Digamos aquí son intervalos cerrados y acotados. En Rn hay muchos conjuntos que son cerrados y acotados. Pueden ser un conjunto geométrico que incluye al borde. Puede ser, por ejemplo, el producto cartesiano de un intervalo. Entonces, bueno, como les decía, en realidad nos vamos a enfocar más en R, entonces no le vamos a dar mucha importancia, pero es bueno recordar que está ese resultado que nos caracteriza compactos en Rn. Bueno, lo que vamos a trabajar en sí va a ser funciones compactas, funciones conexas. Pero, primero que todo, ¿qué significa ser conexo? Entonces, hay una definición, convexo, perdón. Hay una definición geométrica de convexidad. O sea, en el plano tenemos las figuras convexas, polígonos convexos, por ejemplo. ¿Y qué significa esto de ser convexo? Pues eso significaba que si tenemos dos puntos en nuestro conjunto, entonces el segmento que los une está también contenido en nuestro conjunto. ¿Okay? Y, por ejemplo, un conjunto que tiene esta forma no es convexo porque si no agarra dos elementos, digamos que aquí, vamos a tener un segmento que une estos elementos, pero el segmento contiene puntos fuera del conjunto. Entonces, formalmente esto se puede definir de esta forma, y estos valores los vamos a estar usando a menudo, lambda por v más 1 menos lambda por v. Si pensamos en vectores, entonces en R va a servir bastante. Y por ejemplo, si tomamos lambda igual a 1, a un medio, perdón, lo que tenemos es un medio de v más 1 menos un medio de u, que es el punto medio
de U y V. Entonces, en realidad esto lo que representa es un segmento. Este de aquí lambda V más 1 menos lambda U es solo un punto del segmento. Entonces lo que dice es, el lambda es la proporción de qué tan cerca estamos a V. Entonces, si lambda es 1, quiere decir que estamos en V. Si lambda es 0, estamos en U. Si es un medio es el punto medio, pero mientras lambda varía entre 0 y 1, este punto recorre todo el segmento que une a U y V. Entonces esa es la definición de convexidad. Vamos a usarla. Bueno, hay muchas cosas que se podría decir de conjuntos convexos, geométricamente hablando. Nos vamos a enfocar en lo que son las funciones convexas. Pero sí quería mencionar este resultado que dice que si tenemos dos polígonos convexos, entonces el que contiene al más pequeño tiene un perímetro más grande. Entonces, estamos hablando, bueno, aquí dice polígonos convexos. Digamos que tenemos cierto polígono. Y tenemos otro polígono por dentro. Si ambos son convexos, entonces el perímetro, digamos aquí, este es X y este es Y. Entonces tenemos que el perímetro de X es menor o igual que el perímetro de Y. Y este resultado está enunciado para polígonos convexos, pero en realidad es válido para figuras convexas. Si uno cambia polígono por curva convexa, el resultado es cierto, porque para obtener el perímetro de una figura convexa, digamos un círculo, uno lo que hace es aproximarlo con polígonos convexos finitos y sacar un límite. Entonces, si se cumple la desigualdad, se va a cumplir a la hora de sacar el límite. Y la prueba de esto involucra la desigualdad triangular. Y por supuesto que tenemos que hablar de convexidad. Pero hagamos un caso sencillo primero para ver por qué se cumple. Entonces, digamos que un caso súper sencillo. Podría ser como así. Digamos que tenemos un triángulo. Y que compartimos un lado. Digamos que compartimos un segundo lado. Y solo no comparte este lado de aquí. O sea, hay un solo lado del polígono X que no pertenece al polígono Y. Entonces, básicamente lo que tenemos aquí es que si queremos verificar que el perímetro de Y supera el de X, no hace falta considerar este segmento ni este segmento, ¿verdad? Porque están en ambos perímetros. Si uno considera la suma de los lados de Y y le cancela la suma de los lados de X, lo único que hay que verificar es que esta parte que nos quedó aquí en celeste va a superar en perímetro esta parte que está en morado. ¿Okay? Y la respuesta es por desigualdad triangular. ¿Okay? Eso podemos ver de dos formas. Digamos, este es A, B, este es C y D. Entonces la desigualdad triangular nos dice que la distancia de A y B es menor o igual que la distancia de AC más la distancia de AD, no, de CD, más la distancia de DB. Y la desigualdad triangular realmente lo que nos dice es que entre dos puntos, el camino más corto es la línea recta. Entonces aquí estamos tomando una desviación y lo que va a pasar es que tenemos
que la longitud va a ser más grande. ¿Ok? Si queremos, tal vez no estamos familiarizados con la desigualdad triangular, hablando de distancias, realmente podemos recordar la desigualdad triangular de triángulos, ¿verdad? Que nos diría lo siguiente. La desigualdad triangular en triángulos nos dice que si sumamos dos lados de un triángulo, esto supera el tercer lado. O sea, que si sumamos la longitud del segmento DC con el segmento CA, esto supera el segmento AD, usando el triángulo ABD. Y como nos interesa el segmento AB, el morado, podemos considerar el triángulo DBA, y sabemos que la longitud de DB más DA es mayor o igual que AB. Y resulta que si nosotros sumamos, bueno, juntando estas dos desigualdades, si nosotros sumamos DC con CA y a esto resulta, le sumamos, esto era un DB o OBD, y le sumamos el BD por la primera desigualdad triangular, el lado izquierdo, los primeros dos términos es mayor o igual que AD, entonces nos queda AD más BD, que es mayor o igual que AD. ¿Okay? Entonces este es el caso. Aquí lo hice con un triángulo, pero en realidad no importa cuántos lados tenga X. Aquí estoy haciendo, suponiendo que hay solo un lado de X, que no está sobre un lado de Y. ¿Okay? Y la idea, no lo voy a hacer completo, pero la idea es usar inducción. La idea sería la siguiente, que uno usa inducción, porque si el resultado es cierto, uno puede trazar este segmento, extender este segmento de uno de los lados, digamos que este es un segmento, uno lo extiende en uno de los lados, y si el resultado es cierto, para toda pareja de polígonos, debería ser cierto para Y', el polígono que resulta al quitarle, al quitarle es esta parte de afuera. ¿Verdad? Porque si le quitamos esta parte de afuera, todavía contiene a X. Entonces aquí, digamos que agarramos un X, perdón, un lado de X que no está contenido en ningún lado de Y, expandimos el segmento hasta que choque, digamos la recta hasta que choque con Y, removemos esta parte amarilla y el resultado debería ser cierto para Y'. La diferencia es que X comparte un lado más con Y', entonces aquí podríamos aplicar una inducción. Y lo que nos haría falta ver es que por desigualdad triangular, lo que quitamos del perímetro de Y supera el perímetro de Y'. O sea que este segmento, esta desviación, es más grande que el segmento verde que le pusimos a Y', pero de nuevo esto es consecuencia de desigualdad triangular, porque Y' le estamos cambiando solo este lado por una línea recta, ¿verdad? Entonces este se puede probar así con inducción. Bueno, creo que ya hablamos un poquillo de parte geométrica, entonces lleguemos a ver si lo que son las funciones. ¿Okay? Entonces, primero, esta es una definición que tal vez, si es la primera vez que uno la ve, parece un poco extraña. Hace poco mencionamos que estos de aquí, lambda y 1 menos lambda, como vectores, lo que representan es un punto es un punto en un segmento contenido entre dos extremos. ¿Okay? Entonces esto lo que dice es que si agarramos f de A y f de B en altura y sacamos su punto medio, perdón, no su punto medio, un punto entre ellos, digamos este de aquí, lambda, que en altura sería lambda por f de A más 1 menos lambda por f de B. Entonces, no importa cuál sea el punto, siempre va a estar sobre la curva de la gráfica. Este sería
Perdón, aquí lo puse mal. Eh, Vamos a ver. Ok, no, este está bien, perdón. O sea, aquí tenemos altura f de A y aquí es f de B. Entonces, lo que nos dice es que este es un promedio entre ellos, un promedio ponderado, que va a ser este punto de aquí arriba. Y si nosotros promediamos, en vez de las F, las A's, tenemos un punto por aquí abajo, que sería lambda A más 1 menos lambda por B. Y al tomar su imagen, F de lambda A más 1 menos lambda B va a estar por debajo del segmento que nos da. ¿Sí? Entonces, geométricamente lo que dice la convexidad es, tome cualquier pareja de puntos y el segmento que los une va a estar por encima de la gráfica de la función sobre esta parte. Entonces aquí hay dos definiciones, una que es convexidad y la otra que es lo opuesto, se le llama concavidad, ser convexa, ser cóncava, si menos f es convexa. Tal vez en el colegio o en un curso elemental de matemática hayan escuchado el término cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo. Entonces, esos términos son equivalentes a estos, solo que nosotros llamamos convexidad a las funciones que van para arriba y concavidad a las que van para abajo. Entonces, lo que sí es importante notar es que como es menos f, básicamente todas las propiedades de convexidad se puede interpretar con concavidad, solo que viendo para abajo en vez de ver para arriba. ¿Sí? Entonces, una formulación que a veces se puede ver también es que un medio de f de A más un medio de f de B, básicamente sería decirlo para el punto medio, está por encima de f de A más B medios. Resulta que si uno asume que la función es continua, esta propiedad de abajo es equivalente a la de arriba, porque uno puede sacar puntos medios y, y eso saca las fracciones con un 2 abajo y luego puede usar, ver todos los racionales y por bueno, un conjunto denso de racionales y por continuidad podría extenderlo a todos los puntos. ¿Sí? Pero lo importante de esta definición es entender que eh, lo que tenemos es que el segmento está por encima del gráfico. El segmento que une estos puntos está por encima del gráfico. ¿Sí? Bueno, hay otra definición de convexidad que ahorita vamos a ver, de que una función es convexa. Ahorita vamos con dos observaciones. No las vamos a usar mucho. En la primera lo que dice es que si uno tiene una combinación lineal positiva de funciones convexas, el resultado sigue siendo convexo. Entonces eso no es en realidad muy difícil de ver. Y lo otro que dice es que si tenemos una transformación lineal entre conjuntos, entonces vamos a tener que la composición sigue siendo convexa en el resultado. ¿Sí? Entonces aquí nada más déjame hacer un dibujo. Básicamente tenemos un espacio V y lo que nos dice es que hay una transformación que va de V, T de V, perdón, la transformación va de U en V y eh, lo que vamos a tener aquí es que tenemos un conjunto X convexo en U. La función f es convexa aquí. Ya, ¿dónde está X? Perdón, X está más bien aquí. X está en U, un conjunto convexo. Entonces, que en su preimagen
En su preimagen la función también va a ser convexa. Y la función es convexa. ¿Ok? En realidad, esto es solo de verificar las definiciones. Por ser transformación lineal podemos separar las operaciones de forma aditiva. Pero esto lo que quiere decir también es que si uno tiene una función convexa, entonces f de lambda x es convexa, siempre y cuando lambda x pertenezca al intervalo correspondiente. Entonces, si uno tiene, por ejemplo, f convexa en el intervalo 0,1, vamos a tener que f de 10x es convexa en el intervalo que iría de 0 a 1 entre 10, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, es una especie de composición, pero componer funciones convexas, cuando uno compone las funciones sí tiene que asegurarse, primero que se comporte bien, por eso la linealidad, y segundo, que esté en el intervalo donde se aplica la convexidad. ¿Ok? Entonces eso, el ejercicio se puede comprobar usando la definición de convexidad y la linealidad. O sea, no, vamos a meter con ese, vamos a ir para abajo. Vamos. Ok. Ok, estoy teniendo dificultades técnicas. Oscar, Sí. hay algo que estuve viendo en el seminario y, por ejemplo, en la definición que hice de función convexa y más abajito con desigualdad y Jensen y eso, se comportan como transformaciones lineales, o me hace recordar mucho a eso. No, o ¿Y sea, tiene algo que ver? vamos a ver. No, funciones convexas es diferente a linealidad. Por ejemplo, aquí ahorita vamos a mencionar una propiedad para funciones convexas, pero, o sea, la parte de linealidad tal vez se refiere más bien a conjuntos convexos, ¿ok? Que es en la definición en sí, no tanto la función, sino, qué raro, no puedo subir y bajar fácilmente. Hace poco me apareció esto para subir y bajar, vamos a ver, ¿qué está pasando? Eh, digamos, la definición de convexidad sí es un fenómeno vectorial que es similar a la de linealidad. O sea, aquí estamos hablando de, si nosotros permitimos que lambda varíe entre los números reales, vamos a tener toda la recta que pasa por dos puntos. ¿Ok? Si nosotros hacemos que esté entre 0 y 1, lo que tenemos es el segmento entre A y B. Un ejemplo de función convexa es x cuadrado, digamos que de las más importantes. Entonces, en ese sentido, como hablar de linealidad, no, ¿verdad? Porque x cuadrado no es lineal. O sea, la propiedad de segmento sí es una propiedad vectorial. En ese sentido sí, pero con funciones convexas, uno de los ejemplos principales, x a la 2, no tiene nada que ver con funciones lineales. Oscar, una pregunta. Sí, ¿Un conjunto convexo de F es un conjunto continuo de F? va. Es que conjunto quiere decir que estamos hablando eh, de geometría de R, no de funciones. O sea, uno puede hablar de un conjunto donde F es convexa. Ok, sí, me refiero a un intervalo en donde F sea... Oh, ok. Digamos, pero si F es convexa en cierto intervalo, en ese intervalo F es continua. Digamos, no necesariamente es continuo. Un ejemplo trivial puede ser este, donde en A valga 1, en B valga 1, y todo lo demás vale 0. Esta función es convexa. Oh, ok. Bueno, eh, bueno, aquí hay una caracterización importante, eh, tal vez esto ayude bastante, que es la definición de convexidad es equivalente a decir, uno tiene esta función aquí,
y considera los puntos x, y, digamos, tenemos un intervalo AB, si el conjunto para cualquiera B, bueno, este es el, digamos, definir el intervalo, es convexa si cuando uno considera los puntos x, y, donde x está entre A y B y y está sobre f de x, o sea, este conjunto, si este conjunto es convexo. En realidad es una definición que uno no usa tanto, pero es bueno saberlo. Entonces, este conjunto que está aquí arriba de la curva es un conjunto convexo, y esto convexo en el sentido de la definición geométrica. O sea, que tome cualesquiera dos puntos y siempre va a estar contenido en el conjunto. Bueno, hay otra cosa importante de convexidad, y es que convexidad, por definición, si uno agarra un subconjunto de x, la función sigue siendo convexa. Recuerden que aquí es para cualesquiera y b en x, se cumple esta propiedad. Entonces, si ustedes toman un subconjunto y de x, cualesquiera y b en x son, perdón, cualesquiera y b en y son elementos de x, y por lo tanto la propiedad se aplica. Entonces, convexidad se mantiene bajo subconjuntos. Eso quiere decir que si tomamos cualquier punto aquí, este segmento también está sobre la curva. Que eso tal vez es como lo más importante de la parte de convexidad. Cualesquiera dos puntos en la curva, no solo los extremos, o sea, porque usualmente vamos a trabajar convexidad en intervalos. Cualesquiera dos puntos que agarremos, el segmento va a estar sobre la curva. Bueno, aquí hay una caracterización que nos va a llevar, que es la forma usual donde uno verifica convexidad, pero ya no solo vamos a pedir continuidad, sino cuando es derivable y dos veces diferenciable. Entonces, en realidad el criterio que uno usa mucho es la segunda derivada. Si la segunda derivada es positiva, la función es convexa. ¿Okay? Entonces, tal vez veamos un par de ejemplos antes de probar este resultado. Y es x a la 2, como dijimos, es el ejemplo de función convexa. Su segunda derivada es igual a 2, que es siempre positiva. La exponencial, cuando uno deriva dos veces, bueno, derivar la deja igual, entonces derivar dos veces sigue siendo e a la x. Sabemos que e a la x es positiva, por lo tanto la función es convexa. El logaritmo de x, que está definido en los reales positivos, cuando derivamos dos veces, esto nos queda menos 1 entre x a la 2. Y este x a la 2, si es positivo, quiere decir que esta es siempre negativa. Eso nos dice que menos logaritmo de x es convexa. O sea, el logaritmo de x es cóncavo. ¿Okay? Y bueno, en realidad aquí lo que nos dice es, el criterio pide menos que eso, y es que la derivada primera sea decreciente. Creciente. Si la derivada primera es creciente, podemos asegurar convexidad, y la forma sencilla para verificar que es creciente es viendo que la segunda derivada es positiva. Entonces, veamos una cosa. Aquí algo que sabemos es que si agarramos 3 puntos, por ejemplo, la figura se vería algo así. O sea, el segmento que une estos puntos está sobre la curva, y el segmento que une estos otros dos extremos terminaría estando sobre, no solo sobre la curva, sino que terminaría estando sobre los segmentos. Entonces aquí haciendo un dibujo típico de convexidad. Bueno, eso tiene que ver con que la derivada va a ser positiva, perdón, que la derivada va a ser creciente. ¿Sí? Porque la derivada representa la pendiente entre dos puntos, o por lo menos una derivada, hay un punto, digamos, si aquí tenemos A y B,
y aquí tenemos un X, entonces hay un punto tal que esta pendiente coincide con la derivada en este punto. Y lo mismo del otro lado, hay un punto donde la derivada coincide con la pendiente de X y B. ¿Okay? Entonces, digamos, la pendiente nosotros sabemos que es f de A, bueno, vamos al revés, f de X menos f de A sobre X menos A. Esto es igual a un f' de C por el valor medio. Y también sabemos que que f de B menos f de X sobre B menos X es igual a f' de D. Entonces, aquí nos dice que si la derivada es creciente, la función va a ser convexa. ¿Okay? Entonces, esta es la condición que nos diría, es que f de D está por encima, f de D está por encima de f' de D está por encima de f' de C. ¿Okay? ¿Okay? Y antes de hacer eso, bueno, hay algo a lo que queremos llegar, y es que si X es igual a lambda A más 1 menos lambda B, nosotros queremos probar que f de X es menor o igual a lambda por f de A más 1 menos lambda por f de B. Bueno, aquí tenemos una relación que involucra a f de A, f de B, ¿sí? Que sería esta de aquí. Bueno, si cambiamos el X por el lambda correspondiente, nosotros tenemos, por ejemplo, que en los denominadores X menos A sería igual a lambda menos 1 por A más 1 menos lambda B. ¿Sí? O sea, podemos sacar un factor común 1 menos lambda y nos queda B menos A. Y de forma similar, B menos X. Aquí lo que tendríamos es, bueno, pongámoslo en largo porque hacemos, ¿no? Menos lambda A menos 1 menos lambda B. Entonces aquí se va a cancelar la B y nos quedaría lambda multiplicado el B positivo y el A negativo. ¿Okay? Entonces estas identidades que tenemos aquí, junto con la desigualdad, nos dicen que f de X menos f de A sobre 1 menos lambda por B menos A es menor o igual que f de B menos f de X sobre lambda B menos A. Si nosotros cancelamos B menos A, no son iguales, entonces no es 0. Pasamos a multiplicar por el lambda y el 1 menos lambda. Entonces nos queda aquí lambda f de X menos lambda f de A es igual a 1 menos lambda por f de B. Perdón, no, igual. F de B menos 1 menos lambda por f de X. Y bueno, no es sorpresa. Aquí pasamos a sumar el 1 menos lambda, entonces nos va a quedar f de X. Y si pasamos el lambda f de A al otro lado, lambda f de A
más 1 menos lambda f de b. Y nos queda la definición de convexidad. Entonces, bueno, eso tiene que ver con que digamos, lo importante es la intuición geométrica, esta es la prueba formal, pero lo que vamos a tener es que estas pendientes tienen que estar crecientes para que la pendiente total sea creciente, sea más grande que las anteriores. Bueno, tal vez vamos a ver un poco de cómo podemos aplicar funciones convexas y uno de los resultados importantes es la desigualdad de Jensen, que aquí nos dice que tenemos ciertos pesos positivos, son números positivos, y la suma total de los pesos es 1. Entonces, si nosotros promediamos las imágenes de n puntos, el resultado va a estar por encima de la imagen del promedio. Entonces, esto de aquí tiene una interpretación en probabilidad, se usa con frecuencia, que esto de aquí se puede ver como los P's pueden ser probabilidades. Entonces, esto podría ser como el valor esperado de de la imagen de una variable aleatoria. Y esto está por encima de la imagen de la esperanza de la variable aleatoria. Y aquí no nos vamos a meter con esa parte, pero los que han visto probabilidad es por lo menos un poco, por lo menos la parte de esperanza. Y aquí lo que nos está hablando son de promedios. Jensen son siempre, lo que nos habla es de promedios ponderados, o sea, con peso. ¿Sí? Entonces esta desigualdad de Jensen, que es de los resultados más importantes con funciones convexas, se puede probar por inducción. ¿Sí? Inducción, bueno, para n igual 1 realmente no hay nada que probar porque tendríamos lo mismo de ambos lados. Digamos que este es trivial, no hay nada que probar. Si ponemos n igual a 2, entonces tenemos un peso P1 y P2 sería 1 menos P1, ¿verdad? Entonces lo que estamos probando es que P1 de f de A1 más P2 más P2 sería 1 menos P1 por f de A2 está por encima de f P1 por A más 1 menos de A1 más 1 menos P1 por A2. Y esto es la definición. ¿Sí? Entonces nosotros sabemos que la desigualdad de Jensen es válida para n valores. Queremos verificar que es cierta si agregamos un valor más. Eso sería aplicar inducción. Entonces lo que nosotros hacemos es que decimos, si tenemos un valor más, lo vamos a escribir como 1 menos la resta de los otros. Entonces, digamos que tenemos n valores que suman 1 y n más 1 valores que suman 1. Entonces, uno de los valores es el resto de los otros. Entonces, la idea de la inducción es usar n valores que sumen 1, ¿verdad? Entonces, los n valores que suman 1 es que aquí tenemos que la suma de los pn's hasta n sería igual a 1 menos pn más 1. Y si queremos que dé 1, podemos considerar dividir el pn o el 1 entre pn menos 1. 1 entre 1 menos pn más 1. Esto es igual a 1. ¿Ok?
Entonces nosotros podemos escribir esto. Nosotros tenemos suma b igual 1 hasta n más 1. Pi f de a sub i. Lo vamos a escribir como el último término. Más, y nos gustaría tener estos pesos de aquí. Entonces podemos escribirlo como 1 menos pn más 1. Y sumatoria desde igual 1 hasta n de pi sobre 1 menos pn más 1 f de a sub i. Entonces tenemos n valores que suman 1 y, nosotros por inducción podemos decir, bueno, aplicamos Jensen de forma inductiva. Entonces el primero es p de n más 1 por f de n más 1. Este 1 menos pn, lo que vamos a hacer es que está multiplicando, entonces lo dejamos a factor común. Y la desigualdad nos dice que esto es menor o igual que f de la sumatoria si tomamos el promedio antes de sacar la imagen. Okay. Y por último, tenemos dos valores. Tenemos un a y un b. Tenemos solo dos valores, podemos aplicar la definición de Jensen, que nos dice que esto es mayor o igual que la imagen de pn más 1 por este valor más 1 menos pn por b, donde b sería esta suma. Y a la hora de multiplicar el 1 menos p, este es un n más 1, 1 menos pn más 1, a todos los términos, nos queda exactamente lo que queríamos. Ya este 1 más 1. Ok. Pues nada más para reordenarlo. P1 a 1. P2 a 2. Pn más 1 a n más 1. Okay. Entonces es la desigualdad de Jensen. Ok. Bueno, una cosa que quería mencionar aquí es, bueno, sí, aquí vimos unos ejemplos, x a la 2, e a la x, logaritmo. En realidad uno puede ver que las potencias de n, las potencias de x a la n, va a ser convexo si estamos sobre el intervalo de los positivos, sobre R más, o si la potencia es par, es convexa sobre todo R. Hay una función que también uno trabaja, que es n escojo k, o el coeficiente binomial, que uno lo puede ver como el polinomio x escojo k, que es x por x menos 1 hasta x menos k más 1 sobre k factorial. Y no es difícil ver que esta función, bueno, que p' de x es mayor o igual que 0 si x es mayor o igual que k. Entonces este coeficiente binomial también es convexo
cuando estamos sobre K. Ok. Bueno, ya vimos la desigualdad más importante. Ahora apliquémosla en lo que sería la desigualdad de la media aritmética y media geométrica. Entonces es una, digamos, de las desigualdades más básicas, la aritmética y geométrica. Esta es una versión general. Entonces, digamos que si todos los pesos son iguales, 1 entre n, aquí lo que tendríamos es x a la 1 entre n por x2 a la 1 entre n hasta xn a la 1 entre n menor o igual que 1 entre n por x1 más 1 entre n por x2, 1 entre n por xn. Entonces esto es raíz enésima del producto. ¿Sí? Esa es la media geométrica, menor o igual que la suma. Y es menor o igual que el promedio aritmético. Entonces en este caso, bueno, nos dicen que es más general que solo eso, que si uno toma promedios ponderados, la desigualdad también se vale. Entonces esto es una consecuencia de Jensen. Aquí usamos el hecho de que los números son reales positivos. Entonces quiere decir que nosotros podemos escribir xy como e a la logaritmo de xy. Y podemos aprovecharnos de que sabemos que la exponencial es convexa. Nosotros sabíamos que la exponencial era convexa, ¿verdad? Es lo que mencionamos hace poco, en esta parte. La exponencial es convexa, no solo la exponencial es convexa, sino que la función logarítmica es cóncava. ¿Sí? Pero entonces aquí lo que tendríamos es que la función f de x igual e a la x, esta es convexa. Entonces si aplicamos Jensen, tomando los a sub i como logaritmo de xy y los pi como los ti, lo que tenemos es que el promedio de las imágenes, entonces promedio ponderado suma de ti por f de a sub i es mayor o igual que f de la suma de ti por a sub i. Entonces, bueno, el f de a sub i es claramente es el xy, es así como lo escogimos. O sea, esto sería, este a la izquierda sería suma de x de ti por xy. Mayor o igual, entonces este tal vez es un poco más trabajo. Esta es la exponencial de la suma de ti por el logaritmo de los x's. Y la exponencial separa sumas en productos. Entonces esto es igual al producto de xy. ¿Okay? Y aquí, bueno, e al logaritmo de xy va a ser elevado a la t. E al logaritmo de xy va a ser xy y está elevado a la t. Entonces nos va a quedar la productoria con unos tn de xy a la t. ¿Está bien? Okay. Bueno, tenemos
un ejercicio aquí que involucra la integral. Lo que nos dice es que si la función que va de 0 a 1 es convexa y es integrable, entonces evaluar en un medio va a estar por debajo de la integral de la f de 0 a 1 f. Y esto lo podemos hacer con definición de sumas de Riemann. Porque si no toma cualquier partición y puntos etiquetados, la suma de Riemann tiende a la integral. O sea, nosotros sabemos que la integral de 0 a 1 de f de x coincide con el límite cuando n va para infinito de, por ejemplo, f de n, de 1 entre n, sobre n. Perdón, sumatoria de eso. Entonces, si uno toma esta sumatoria, converge a la integral, pero como sumatoria es dentro del límite. ¿Es 1 sobre n o i sobre n? Gracias, este sería i sobre n. Este es i sobre n. Sí. Ok, como sumatoria, el de arriba es igual. Y dentro del límite, la sumatoria es una suma finita, podemos aplicar la desigualdad de Jensen, que dice que eso está por encima de la imagen del promedio. El promedio quiere decir sumar lo que está dentro de la función, que sería, bueno, eso no, sino lo que está dentro, esto de aquí, y sobre n, y dividirlo entre la cantidad de términos. Bueno, nosotros, bueno, aquí tal vez mencionar, creo que omití la parte, bueno, uno de los promedios, cuando los PI son iguales, o sea, básicamente lo hicimos aquí, pero cuando los PI son iguales, la desigualdad de Jensen lo que dice es que suma de 1 entre n de f de a sub i es mayor o igual que f de la suma de a sub i todo sobre n. Entonces ese también es uno, lo vamos a usar aquí. Es uno de los casos particulares cuando todos los promedios son iguales. Entonces aquí lo que va a decir es que esto es la suma de los i sobre n dividido entre n, la imagen de este de aquí. Esto límite cuando f, esta suma que está acá es n por n más 1 sobre 2. Estadio entre n. Y aquí otro n, estadio entre n cuadrado. Este de aquí es casi f de un medio. Esto es n más 1 sobre 2n. Ok. Aquí vamos a ver. Eso va para un medio. Ay, me falta el límite. Quiero decir, se puede arreglar para que vaya para un medio. Digamos, si hubiera continuidad, lo adentro va para un medio. Entonces sería f de un medio. Aquí en realidad uno puede arreglar el promedio para que se vaya para un medio. Sí, porque esto es un medio. Vamos a ver, esto sería. A ver, esto de aquí es un medio.
más 1 sobre 2n. Em, Vamos a ver, es que, digamos, bajo continuidad queda ahí claro, pero en realidad como uno puede agarrar cualquier promedio, la idea es balancearlo para que sí quede un medio. Entonces aquí tal vez es que lo estoy haciendo diferente. Em, por ejemplo, si n fuera igual a 2, uno toma 0 y 1, los extremos del intervalo. Entonces uno podría tomar, déjame ver, solo para que quede exacto, eh, tomar más bien la mitad de los intervalos es lo que se ocupa. Sí, ok. Entonces suma desde igual 1 hasta n. Y si no me equivoco, debería ser f de i sobre n más 1 entre 2n. Entonces no tomar el extremo inicial ni el extremo final, sino el... perdón, y empezando en 0 más bien. Ok, entonces así tomamos la mitad del intervalo. Y esto ya nos diría que esto es mayor o igual que f, la suma de i sobre n, en este caso sería n por n menos 1 entre 2. Tenemos un n, hay un n abajo, y le estamos sumando un medio. Entonces aquí se cancela este n y nos queda exactamente lo que queremos. Sí, entonces este sería n menos 1 más 1 sobre 2 sobre n. Entonces queda n medios sobre n, que es f de un medio. ¿Sí? Esto nada más era para que viéramos que no ocupamos la continuidad. En realidad la mayoría de casos va a continuidad, pero aquí es el promedio de intervalo, es un medio, entonces está por debajo de la integral. Entonces, las integrales en esencia son sumas infinitas, entonces la ley de los promedios también aplica. Básicamente es una versión de la desigualdad de Jensen que aplica para integrales. Ahorita vamos a ver otra por ahí. Bueno, aquí hay un resultado que también es muy importante para entender las funciones convexas, y no solo el resultado en sí, sino el análisis que uno puede hacer sobre algunas funciones que tal vez parecen convexas, pero no terminan siendo realmente convexas. Entonces uno puede estudiar si tienen esta propiedad. Vamos a ver. Esta de aquí es una propiedad que dice, bueno, digamos que aquí ustedes tienen un A y un B. Y A es menor que B, A es menor estricto que B. Si ustedes toman un valor pequeño, no tiene que ser realmente pequeño, solo un valor tal que si ustedes se corren a la derecha, este valor, o sea, epsilon más A, y se corren a la izquierda con B este valor, B menos epsilon. ¿Sí? Entonces, en realidad el epsilon puede ser tan grande como B menos A medios, hasta llegar al punto medio. Resulta que el promedio de la imagen de A y de B va a estar por encima de la imagen de A más epsilon y B menos epsilon. Entonces resulta que la imagen de
A más B. Sí, muchas veces uno le interesa el promedio, pero aquí digamos que podemos cancelar el promedio, no está. Más f de e menos epsilon. Entonces esto, bueno, se asemeja un poco a las derivadas. Estamos hablando otra vez de la pendiente. Si uno, porque esto es equivalente a decir que f de b menos f de b menos epsilon está por encima de f de a más epsilon, menos f de a. ¿Sí? Y vean que si uno divide por epsilon, lo que tiene son las pendientes. O sea, lo que dice este de aquí es que esta pendiente está por debajo de esta pendiente. ¿Okay? Que era la propiedad de las pendientes que teníamos, que que por ejemplo nos daba que si la derivada es creciente, entonces la función era convexa. Entonces hay un caso particular donde uno ha usado esta desigualdad, que tal vez conozcan, y es la prueba original de la media aritmética y la media geométrica. No, perdón, no la prueba original. O sea, hay muchas pruebas de media aritmética, media geométrica. Inclusive es una de las pruebas de media aritmética y media geométrica. Entonces, por ejemplo, media aritmética y media geométrica es la que mencionamos hace poco, que la suma de a sub n sobre n es mayor o igual que la raíz enésima de 1 sub 2 a sub n. ¿Okay? Entonces, digamos, algo que se hace mucho como esta desigualdad es homogénea, es que uno podría pensar, bueno, digamos que los a sub n suman n. ¿Sí? O sea, perdón, que los a sub n suman 1. Bueno, en este caso puede ser n, ¿verdad? Porque si ustedes tienen que la suma de los a sub n es igual a a, entonces dividimos todo entre a. Entonces tenemos que esta desigualdad es equivalente a decir que suma de a sub n sobre a mayor o igual que raíz de n sub n. También todo sobre a, pero nosotros podemos escribir esto como suma de a sub n sobre a, digamos que el n. Entonces ya estos términos van a sumar 1, porque lo dimos entre la suma total, y estos de aquí se pueden ver como raíz enésima de a sub 1 sobre a, por a sub 2 sobre a, por a sub n sobre a. Entonces sería raíz enésima de a a la n, que sería otra vez el a. Entonces es equivalente si uno asume que la suma es 1. ¿Verdad? Aunque uno puede también estudiar lo que pasa cuando la suma es igual a. En realidad la prueba es la misma. La idea de asumir esto es simplificar un poco, pero en realidad lo que uno simplifica no es tanto. ¿Okay? Entonces el asunto es este. Si la suma de los a sub n es fija, ¿cómo se maximiza la raíz enésima de del producto? ¿Sí? Entonces, nuestro objetivo
Es decir, que el máximo se alcanza en el caso de igualdad, que es cuando todos son iguales. ¿Sí? Porque el caso de igualdad, si a sub 1 es igual a sub 2, es igual a sub n, lo que vamos a tener es que la suma de los a sub n entre n va a ser igual a sub 1, y la raíz enésima de a sub 1 por a sub 2, estamos sacando la raíz enésima del mismo número elevado a la n, es otra vez a sub 1. ¿Sí? Entonces, si nosotros decimos, la suma está fija, o sea, nosotros movemos los valores de tal forma que el lado izquierdo sea siempre el mismo, y decimos, el máximo del lado derecho es cuando todos son iguales, o sea, cuando se cumple la igualdad, quiere decir que en general siempre va a estar por debajo de este caso, de la suma. ¿Okay? Entonces, la idea es que uno ve qué pasa si a sub i es menor que a sub j. Digamos que no fueran iguales. ¿Sí? Si no fueran iguales, entonces uno puede reemplazar a sub i por a sub i más epsilon. Y a sub j por a sub j más epsilon. ¿Okay? Donde epsilon, digamos que es pequeño, o puede ser la mitad, para que los dos queden iguales. ¿Y cómo cambia esta raíz? Bueno, esta raíz va a tener la productoria de i, bueno, digamos que de k diferente de i, diferente de j, de los a sub k, y la raíz enésima, digamos, este es el nuevo producto de a sub i más epsilon a sub j menos epsilon. Entonces, en realidad nos interesa ver cómo cambia esto de aquí. O sea, vamos a ver que esto se vuelve más pequeño. Lo que tenemos es que, bueno, lo que está dentro, a sub i más epsilon por a sub j menos epsilon es igual a sub i por a sub j más epsilon por a sub j menos a sub i menos epsilon cuadrado, que lo podemos escribir como a sub i a sub j más epsilon multiplicado por a sub i por a sub j menos a sub i menos epsilon. ¿Sí? Y si el epsilon es más pequeño que esta resta, pero positivo, esto sería mayor estricto que a sub i por a sub j. ¿Okay? Lo cual quiere decir que si nosotros acercamos los valores, entonces la suma, el producto va a incrementar. Entonces esto nos diría que el máximo se debería ver, el máximo sería alcanzar cuando todos son iguales. Eso todavía no lo prueba, sino que es más o menos lo que nos dice. Bueno, ¿cómo se probaría? Porque hay que tener un cuidado cuando uno hace este tipo de cosas. Uno puede decir, bueno, hagamos un procedimiento en el que paso a paso igualamos dos términos a la vez, y eventualmente al terminar el proceso todos van a ser iguales. Entonces, si en cada paso incrementamos el valor de la raíz, del producto dentro de la raíz, al final, cuando todos son iguales, tenemos el máximo. O sea, el resultado final es superior al resultado con el que empezamos. ¿Cuál es el problema? Que el procedimiento tiene que ser finito. Y puede ser que uno promediando nunca llegue a que sean promediando, tal vez uno no llegue a que el procedimiento tal vez nunca termine. O sea, tal vez uno iguala dos términos y luego iguala otros dos, pero nunca llegue a igualarlos todos al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces, se puede ver, por ejemplo, con tres valores, agarre tres valores diferentes y haga dos iguales. Entonces tenemos dos iguales y uno distinto. El distinto puede ser o más grande o más pequeño. Cuando promediamos, vamos a separar los dos que eran iguales y igualar dos. Entonces, cada vez los valores van a estar más cercanos, pero el procedimiento nunca termina. Y una forma de responder esto es usando
usando compacidad. Usando este resultado. Una función en un dominio compacto siempre alcanza el máximo o el mínimo. El máximo y el mínimo. ¿Sí? Entonces, básicamente, la función que vamos a ver, que podríamos considerar, creo que más adelante está el resultado por ahí, pero básicamente, la forma que uno puede hacer para encontrar eso es, considera esta función f, una función de varias variables, que es igual a esta raíz enésima. Esta es una función que es continua, los ASUIs van a ser positivos y más aún restringidos a que la suma en Salosumo puede ser o 1 o A, si uno normaliza es 1. Entonces este conjunto es compacto y nosotros decimos, el máximo existe, ¿verdad? El máximo existe. Considérelo. Digamos que a sub 1, a sub 2, a sub n es los puntos donde la función alcanza el máximo. Y ahora sí, como tenemos el máximo, verificamos por contradicción que todos son iguales. De lo contrario, incrementamos el producto, contradiciendo la definición de máximo. ¿Sí? Entonces, este argumento que hicimos hace poco, tal vez no nos ayuda siempre a encontrar un máximo, ¿verdad? Porque tal vez nunca termina el procedimiento, pero sí nos ayuda a decir, si el punto este es un máximo, tiene que verse así. Tiene que satisfacer estas propiedades. ¿Sí? Entonces, una idea que puede servir cuando las funciones tienen una propiedad que parece ser convexa, tal vez no son convexas para usar Jensen, o tal vez está en otra forma, pero uno puede examinar qué pasa si perturbamos un poco a los puntos, para decir, bueno, si este es un máximo, perturbarlo significa que el tamaño va a reducir. Entonces, ¿cómo se vería si perturbamos este punto máximo? Vamos a ver, aquí tenemos un ejercicio, que tal vez lo podríamos poner antes, que dice que una función convexa, el máximo siempre es uno de los extremos. Entonces esta función es bastante conveniente a la hora de encontrar máximos y mínimos de funciones convexas, porque en vez de usar puntos críticos, usar cálculo, uno nada más dice, bueno, examinemos los extremos, uno de los dos es el más grande. Y esto es una función convexa, a veces puede verse como así. Entonces tal vez uno de los puntos está muy abajo, pero el otro sería el máximo. Y bueno, eso en realidad, creo que podemos, como les decía, podemos ponerlo debajo, porque si uno escribe x como lambda x, perdón, lambda a más 1 menos lambda b, sabemos que esto está por debajo de lambda f de a más 1 menos lambda f de b, y ambos son menores o iguales que el máximo. El máximo entre A y B, entre f de a y f de b. Entonces, lambda más 1 menos lambda nos da precisamente el máximo. El máximo que estamos hablando del conjunto anterior. ¿Se ve? ¿Okay? Vamos a ver. Ok, aquí está el resultado. Más o menos se los decía hace poco. Fue básicamente lo que usamos aquí. Vamos a ver. Tenemos un conjunto que son tuplas con una suma constante. Y también que sean todas positivas, para que sea acotado. Y tenemos una función, que sería una función multivariable, que sería la suma de los valores. Entonces, esto es similar al anterior. Este de aquí es igual a
Entonces lo que nos dicen es que el máximo de la función, nos dicen cuándo se alcanza el máximo y el mínimo de esta función. Entonces, bueno, aquí nos dice precisamente que el máximo se alcanza cuando hay n-1 valores que son 0 y otros que es s, pero el mínimo se alcanza cuando todos son iguales. ¿Okay? Lo del mínimo se puede ver por Jensen. O sea, lo del mínimo se puede ver por Jensen. El mínimo en realidad es aplicar Jensen, que uno puede dividir entre n. ¿Sí? Bueno, otra cosa es que este conjunto es compacto, entonces el máximo siempre existe, el máximo y el mínimo siempre existen. Y aquí, ¿cómo determinamos la parte del máximo? Sabemos que el máximo existe y nos están diciendo que el máximo tiene la propiedad de que todos los valores son 0 y un valor es s, ¿verdad? Entonces supongamos que este no es el máximo, o supongamos, o sea x1, xn, un punto donde se alcanza el máximo. ¿Sí? Entonces, podemos suponer que, bueno, podemos suponer, primero que todo, solo por conveniencia, sin pérdida de generalidad, que están ordenados de forma creciente. En este caso es completamente simétrico, entonces podemos asumirlo. ¿Sí? Entonces, supongamos que, por contradicción, esto lo que nos dice es que todos los puntos se encuentran al extremo del intervalo, unos son 0, el otro es n-1. Entonces supongamos por contradicción que hay un xy que es positivo y es menor que s. ¿Okay? Bueno, y que podemos asumir que y es menor que n, ¿verdad? O sea, sí, porque si los n menos un valor es un 0, el último ya es s. Entonces, supongamos que este valor xy es diferente de n. Por contradicción, suponga. Okay, esto por contradicción. Y lo que vamos a hacer es usar la convexidad para transferir el valor de xy al valor de xn. Entonces, lo que hay que hacer es probar que originalmente tenemos la suma xy más xn. ¿Okay? No vamos a cambiar el valor de los demás. Y vamos a hacer un reemplazo. Vamos a cambiar esto a f de 0 más f de xn más x1. ¿Okay? Y esto va a incrementar el valor. Entonces, cambiamos xy por 0 y xn por xn más xy. El valor solo incrementa. Entonces, aquí estamos haciendo básicamente el inverso de esta propiedad. En vez de acercarlos, los alejamos. ¿Okay? Entonces, si acercándonos el valor disminuye, alejándolos el valor incrementa. Cuando nosotros acercamos, lo que hay que tener cuidado es que no pasen de la mitad, ¿verdad? Porque o si no cambiarían los papeles. B quedaría abajo de A. Pero a la hora de alejarlos, en realidad esto no es una preocupación. Entonces, no hay restricción sobre el épsilon, siempre solo que sea positivo. El valor incrementaría si los alejamos. Entonces aquí pues sería esa propiedad aquí, el valor incrementa. Y esto contradice bueno, ok, entonces aquí, si la función fuera estrictamente convexa, o sea que la desigualdad es estricta, esto nos daría una contradicción del máximo, ¿verdad?
Entonces, bueno, aquí tal vez en vez de hacerlo por contradicción, porque olvide el caso estrictamente convexo, o sea, digamos que podría hacer este cambio y tal vez no crece, sino que nada más no disminuye, queda igual, pero es un procedimiento que uno puede hacer varias veces. Digamos, vamos a tachar este aquí, no voy a borrarlo, decir esto por, por contradicción, no, tal vez no da la respuesta si consideramos el caso convexo, pero ya. Sin embargo, este argumento sí da para hacer inducción, ¿verdad? Porque mandamos un valor a 0, incrementamos el otro, y entonces podemos repetir. Esto tiene un máximo de la forma. Bueno, digamos que se evalúa en punto, que sería 0, 0. Repetimos hasta que todos sean 0 excepto 1, y como la suma es constante, el último tiene que ser ese, ¿verdad? Entonces esa propiedad nos ayuda bastante a examinar el máximo. El máximo existe, tiene que satisfacer cierta propiedad. Bueno, aquí lo que hicimos fue moverlo. En este caso, bueno, uno puede decir empezamos con el máximo, entonces si solo incrementamos el valor, seguimos con un valor máximo, si no llegamos a una contradicción. O al hacer este procedimiento uno puede ver, bueno, ya se acerca a los valores, no puede incrementar nada los valores. Bueno, eso hay que tener cuidado cuando uno hace este argumento porque tal vez haciendo el procedimiento en un paso no incrementa los valores, pero ¿quién dice que si uno cambia 3 valores a la vez no vaya a incrementar la suma? Entonces sí ocupamos como empezar con el máximo tal vez para que quede bien el resultado. Vamos a ver. Tenemos aquí un resultado sobre el triángulo. Entonces tal vez este lo conocen. Que si uno suma seno de alfa, beta y gamma, donde son los 3 ángulos de un triángulo, el resultado no supera 3 raíz de 3 medios. ¿Okay? Y bueno, la respuesta en realidad es una simple concavidad. Entonces dijimos, bueno, los ángulos alfa, beta y gamma son números entre 0 y pi, ¿verdad? ¿Y qué sabemos nosotros del seno de x? Definido entre 0 y pi. Bueno, la derivada de seno es coseno. Y la derivada de coseno es seno negativo. Y en este intervalo es cuando el coseno es positivo, quiere decir que este es negativo. Entonces la función es cóncava, y al ser cóncava satisface la desigualdad de Jensen, pero al revés, ¿verdad? Menos seno es convexo, entonces satisface la desigualdad de Jensen al revés. Quiere decir que seno de alfa más seno de beta más seno de gamma es menor o igual que seno que 3 veces, eso sería, bueno, pongámoslo en versión Jensen, el 3 aparecería aquí abajo, entonces uno usualmente lo pasa a multiplicar, que el seno de alfa más beta gamma sobre 3
Y recordando que la suma de los ángulos es pi. Tenemos seno de pi tercios, que es raíz de 3 medios. Okay. Bueno, nos queda este ejercicio. Entonces aquí nos da enteros positivos que suman 1. Y nos dicen, pruebe que esta suma es mayor o igual que raíz de n sobre n menos 1. Entonces algo que a veces es útil con las desigualdades es ver cuándo se cumple la igualdad. Entonces, por ejemplo, si todos los xn fueran iguales a 1 entre n, lo que tendríamos es n veces 1 entre n sobre raíz de 1 menos 1 entre n. Y esto de aquí es 1 acá, arriba. Y si sacamos un 1 entre n de la raíz, esto podemos escribir como, bueno, raíz de n por n menos 1, o que es lo mismo que raíz de n sobre n menos 1. ¿Okay? Entonces resulta que si todos los valores fueran iguales, se alcanza el mínimo. Bueno, si el ejercicio es cierto, cuando los valores son iguales se alcanza este valor que es, perdón, más bien sería el máximo, o sea, se obtiene este valor, raíz de n entre n, y siempre estamos por debajo de ese valor, es lo que, ya, perdón, estoy diciendo, sí era el mínimo, o sea, lo que decimos es que los valores siempre están por encima de este que nos dieron. Entonces sería, y si lo alcanzamos es el mínimo. Entonces aquí hay un caso particular donde vemos que da el mínimo. Y bueno, uno dice, bueno, ¿será que uno puede usar Jensen? O alguna versión de Jensen. Vamos a ver la función involucrada aquí. Uno puede decir, bueno, la función involucrada aquí es x sobre 1 menos, perdón, raíz de 1 menos x. Entonces uno puede intentar derivar esto de aquí. Si no me equivoco, hay una forma, si no me equivoco, hay una sustitución que lo hacía más sencillo, pero vamos a derivar. Seríamos una vez, tenemos la derivada de x, que es 1, de x menos x sobre raíz de menos x. Sobre menos x. Okay, esto sería 1 entre raíz de menos x menos x 1 menos x al 3 raíz cuadrada. Y seguiríamos una vez más. Aquí sería ya una cosa. Aquí creo que derivé uno mal. Este lo derivé mal. Este es un 2 y este se vuelve, sale un menos, ¿verdad? De la raíz. Ok. Entonces aquí, cuando haríamos el raíz de x, nos queda, sale un medio negativo, pero otro menos del menos x. Bueno, este era un más y un 2. Y nos quedaría un medio, raíz de 1 menos x, más, diríamos la x, que es 1, entonces nos queda solo lo de abajo, que es 1 menos x a la 3. ¿Okay?
menos, y cuando derivamos el que está abajo, sale un menos por el 1 menos x que está dentro de la raíz, entonces va a quedar más, tenemos el x, y este de aquí es 3 medios raíz de 1 menos x. Y bueno, aquí, mientras esté definido, todo es positivo. Bueno, aquí, de hecho, hay una, si no me equivoco, había una sustitución. Vamos a ver que uno podría decir como t es igual a 1 menos x. Y lo que tendría es f de t, o digo, vamos, nombre g de t igual a 1 menos t sobre raíz de t, que termina siendo quería ser 1 entre raíz de t menos raíz de t. Bueno, que en teoría es más sencillo de derivar. Pero bueno, en realidad aquí ya vimos que la derivada es positiva. Y usando la desigualdad de Jensen, lo que tenemos es que suma de xy sobre 1 menos raíz de xy, sobre raíz de 1 menos xy. Esto es lo mismo por definición que la suma de fxy. Y esto es mayor o igual que n veces. Entonces aquí estoy pasando la n a multiplicar, digamos. En vez de sacar el promedio directo, está multiplicado por n. N veces la imagen del promedio. ¿Okay? El promedio aquí es 1 entre n, ¿verdad? La suma es 1. Entonces esto sería igual a n por, bueno, básicamente lo que teníamos aquí arriba. 1 entre n sobre raíz de 1 menos 1 entre n. Que es lo que queríamos verificar, n sobre 1 menos n. Sobre n menos 1. ¿Ok? Bueno, ya con eso estaríamos terminando. Nada más mencionarles aquí un teorema, el cual ya hicimos algo muy parecido. Este teorema dice que si sacamos una integral de AB y tenemos una función convexa, este es phi, el phi de esta forma, tenemos una función convexa, entonces la imagen de la integral está por debajo, desintegramos básicamente la composición de la función convexa con f de x. Solo que hay un b menos a involucrado, que es una constante para normalizar. En este ejercicio no lo voy a mostrar, en realidad mostramos algo muy parecido, que era este de acá. Entonces, en realidad la idea es lo mismo. Bueno, muy parecido, solo que el otro involucra una composición. El otro involucra una composición. Se puede hacer parecido, se puede adaptar. Bueno, el intervalo b menos a, uno lo puede multiplicar para decir, para concentrarse en el intervalo 0, 1. En realidad ese aquí no me interesa mucho. Y ya con eso iríamos terminando. Los problemas del miércoles los va a trabajar Juan Gabriel. Todavía la hora no está confirmada. Pero bueno, aquí pueden ver los problemas. Estos son los 5 de la sesión. Hay uno que lo puse aquí de 10. Que este me gusta, que es una forma de probar, por ejemplo, cuántas aristas puede tener un grafo. ¿Cuántas aristas puede tener un grafo que no tenga triángulos? ¿Cuál es el máximo número de aristas que puede tener? Y, por ejemplo, en la parte A, si uno prueba la desigualdad que le dicen, o sea, la desigualdad dice, A dice que uno tiene un grafo sin triángulos y que por cada arista multiplica a I por AJ, un peso que se les da a los vértices, entonces que esto es menor o igual que un 4. Entonces en la nota de abajo, bueno, aplica para el caso B también en general, pero si uno toma todos los pesos iguales, 1 entre n,
lo que va a tener es 1 entre n al cuadrado sumado por el número de aristas, o sea que el número de aristas es menor o igual que n al cuadrado sobre 4. Un grafo sin triángulos tiene n al cuadrado sobre 4 aristas a lo sumo. Aquí hay otros ejercicios, digamos, los ejercicios, algunos tienen convexidad de forma directa, otros involucran las ideas que se vieron con la convexidad. Entonces, bueno, vean este ejercicio 2. Es lo mismo que el ejercicio 10, la parte A. Si uno tiene este lo que dice sumar sobre todas las aristas, entonces este 2, o sea, no parece estar relacionado con grafos, de hecho, uno no tiene que hablar de grafos para relacionarlo, pero si uno hace este grafo, tiene la misma identidad del producto de A sub I y A sub J por cada arista. Entonces, en realidad esa parte es el mismo ejercicio. Bueno, entonces sí, ya con eso terminamos la sesión de hoy.